Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 46. Muy buenas y bienvenidos a esto Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogo especialista en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo va eso? ¿Estás igual de bien Muy que bien, en muy el bien. episodio premium? Sí, porque acabamos de grabar el episodio premium número 21 y la verdad es que eso de grabar doble a mí me gusta. Sí, Le estoy cogiendo el gusto, está la bien. Ya verdad. vamos más de seguido, no perdemos el flow y la verdad que muy bien. Bueno, pues recordad, ¿no? Un poco, ¿no? Estamos hablando aquí y si acabas de llegar, a lo mejor no lo sabes. Tenemos ese Sí, es cierto. episodio, ese podcast de contenido exclusivo que hemos sacado porque antes teníamos una plataforma de cursos, pero bueno, la gente nos pedía más tema podcast y nosotros, bueno, pues encantados si podemos aportar algo más de valor y seguir haciendo este podcast, que es lo que queremos nosotros, dedicar cada semana un hueco a enseñar mindfulness, a enseñarnos nosotros, porque creo que también aprendemos bastante hablando de mindfulness entre tú y yo, porque somos investigadores de esto constantemente y al Totalmente. final nos enseñamos el uno al otro y en vuestras preguntas también aprendemos. Recuerda que os podéis suscribir a este podcast premium tan solo por 4,99 o 95 euros al mes. Sí, que me lo sé súper bien, que se me dan muy mal estas cosas. Y nada, esto sale del 27 de noviembre y listo. Ya está, vamos a dejar todo esto porque hoy vamos a hablar sobre abandonar el control. No, pero vamos a decirlo un poco más. Abandonar el control. No sé cómo decir estas cosas ya. Modo intensito. Porque el control es A mí algo me ha gustado mucho. Perdón, que te... Dime, dime, no, dime. vea, cuéntame tú. ¿Qué me qué? ¿Qué me Es qué? que me ha gustado mucho eso que has dicho antes de empezar a grabar, que has dicho, a ver qué aprendo yo hoy. Porque en realidad es que aprendemos un montón de cosas en los episodios. O Hmm, sea, es increíble. Igual que vamos a una formación o vamos a una sesión en terapia, decimos, tío, es hmm. que nosotros hablamos sobre un tema que nos gusta y tal, pero luego aprendemos un montón nada más que de escuchar al otro Mm, o de simplemente ponerle palabra a eso que tenemos dentro. Qué claro, guay, tío. Mm. sí, sacar cositas que tienes en la cabeza, no las has contextualizado y dices, pues mira, esto está chulo. Si no te preparas un tema y Mm. sacas cosas nuevas, dices, mira, qué guay. Entonces, bueno, es algo que siempre les recomiendo a todo el mundo que tengan un proyecto o algo que les guste, que pueden hacer un podcast o un contenido porque es la mejor manera de sentirse actualizado. Yo no aprendo tanto mindfulness desde que creo que desde que estamos haciendo el podcast es el periodo en el que más intensidad de aprendizaje estoy teniendo, creo yo. Y mira que hemos hecho un montón Totalmente. de formaciones y demás, pero de esta manera tan recurrente es increíble. Y, Ujú. y esto es lo que significa dedicar un tiempo a algo. Imaginaos que dedicáis cada día un tiempecito a vosotros mismos. ¿Cuánto descubriríais de vosotros mismos? Pues esto es Brutal. mindfulness. Y no es como, lo ha dicho. Total, que hoy vamos a hablar sobre el control. Algo que nos encanta a las personitas, sobre todo en este contexto tan capitalista que tenemos, porque se nos exige de alguna manera, como siempre, tener control de la mayor cantidad de cosas posible, ¿no? Se asume que tenemos que saber hacer, tenemos que tener un montón de conocimientos sobre un montón de cosas, y luego no necesariamente es así, pero más te vale tenerlo controlado como temas legales, por ejemplo, que hay un montón de leyes que están ahí. Algunas son muy lógicas y morales, como no hacer daño a la gente y no aprovecharte de los demás, pero luego hay una serie de cosas en las leyes que no tienes por qué saber, ¿no? En algunos aspectos y dices, ostras, que hacer esto es ilegal. Pues no tenía ni idea. Que resulta que si estoy diciendo esto de esta manera es malo.
pues fíjate, no lo sabía también, ¿no? En cuanto a conocimientos que a lo mejor están fuera de la lógica. Total, que nos invita al mundo un poco, y ya no solo en cuanto a eso, sino ya que es que tenemos que saber controlar las cosas porque si no se nos desmorona la vida. Entonces es natural, como siempre, buscar ese control, porque además es una manera muy eficaz a priori de evitar el sufrimiento, porque si controlo lo que me va a decir alguien o la manera en la que una persona se refiere a mí o lo que me hacen los demás, pues probablemente sufra menos. Así que al final, ¿en qué acabamos convirtiéndonos? En personas que se ponen poco, porque lo cierto es que cuando te expones mucho hay poco control. Si por ejemplo a mí me da miedo o incertidumbre relacionarme con los demás, puedo intentar reducir mi contacto social a una persona en cada momento, y eso hace que pueda tener un poquito más de control de la situación, aunque puede ser falso, porque luego me doy cuenta de que no tengo control sobre lo que me dice la otra persona y que habrá situaciones en las que Claro. me sorprendan. ¿Y eso qué hace? Que al final me dé cuenta de que estando en casa, por ejemplo, sin contactar con nadie, sea donde más control tengo, en esa famosa, si quieres llamarlo así, zona de confort. Y esto del control nos acaba invitando a estar muy cerraditos en nosotros mismos, porque lo cierto es que apenas podemos controlar nada y que la mayor cantidad de cosas están fuerísima de control. Lo que pasa es que eso no es lo que percibimos nosotros Mm, muchas veces. es normal. Creemos que todo, claro, todo es posible gracias a seguir unos pasos, seguir una receta para tener un resultado. Igualmente este ejemplo, que muchas veces lo ponemos y lo escuchamos por ahí, tampoco es cierto. No es cierto porque tú lees una receta y haces un plato y Ujú, la persona de al lado con los mismos materiales le sale de otra manera. ujú, Entonces no podemos controlar, como tú bien dices, tanto las cosas como creemos. Pero es natural y es adaptativo tener esta sensación de quererlo controlar todo. Sí que es ujú, verdad que hay gente que está más dispuesta a asumir que necesita controlarlo todo y llevarlo a cabo, y otros que no tienen por qué tener las cosas tan controladas. ujú. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo. Lo que vamos a ver es si es adaptativo y si es útil llevar mucho control de las cosas, poco control de las cosas, o qué tipo de control llevamos sobre el mundo externo y nuestro mundo interno, ¿no? Nuestros eventos internos. Ujú. Claro, porque pensamos que lo que se puede controlar fuera, o sea, que la manera en la que controlamos lo de fuera nos va a servir para controlar lo de dentro, ¿no? O sea, que yo quiero sentir esto en este determinado momento, ¿no? O lo típico de, cree en ti mismo, controla la manera en la que piensas de ti mismo, o controla la manera en la que piensas del mundo. Bueno, ojalá pudiese, ¿no? Pero si yo siento que no puedo con algo, o que siento que esta persona me afecta de esta manera o es de esta manera, o por ejemplo clásico, ¿no? Ahora, o echo de menos a una persona que en realidad me está haciendo daño, o por ejemplo yo sé que no debería encargarme tanto de muchas cosas del trabajo y tendría que aprender a delegar más, pero no soy capaz de hacerlo por mi historia de aprendizaje. Al final eso está condicionado. Yo puedo tener esa creencia y aunque sepa que esa creencia no es útil, no puedo controlarla, no puedo cambiar los pensamientos a voluntad como tal. Es imposible, o solo mirad en vuestra experiencia, sed conscientes de eso. ¿Podéis? ¿Lo habéis conseguido alguna vez? Porque yo no, cuando creo fuertemente en algo, mmm, aunque me digan lo contrario, yo voy a tener esa sensación, esa inercia de que no es cierto, de que yo siento otra cosa. Y puede que a corto plazo venga un poco de convencimiento sobre otra idea. Puede que al ver un vídeo motivacional de repente me enfrenta a un pensamiento nuevo sobre que ay, la vida no es tan mala, la vida puede seguir, puede ser guay. Pero luego, cuando ese efecto se acaba disipando, me vuelvo a enfrentar a las contingencias diarias y veo que, joder, pues mira, resulta que hay problemas económicos, sociales, un caos político en nuestro país y esto te puede hacer sentir mal y tener incertidumbre y que la vida al final no es tan bonita como ese vídeo te estaba diciendo. ¿Qué queremos decir con Claro. esto? Que lo natural es que los pensamientos vayan y vengan a medida que vamos fluyendo por la vida. Controlar la manera en la que pensamos a veces es imposible. Y tiene más sentido darnos cuenta de que esos pensamientos son naturales, dejar que fluyan, aunque lo de dejar que fluya un pensamiento es relativo.
tiene más que ver con no añadir cadenas de pensamiento, no añadir con más contenido y centrarnos en la experiencia o tener un razonamiento más útil, aunque eso a veces vaya en contra de lo que sintamos. Por ejemplo, yo sé que me viene mejor tomarme descansos en determinados momentos, aunque siento que si descanso pierdo el tiempo. Bueno, estamos ante un razonamiento natural que tendremos que poner en tela de juicio y ver qué nos es más útil en ese largo plazo para ir sintiendo esa experiencia de lo que significa abandonar al principio ese control. Total, ¿qué estamos viendo aquí? Que no vamos a controlar lo que pensamos, no vamos a controlar tampoco lo que ocurre alrededor y que abandonar el control a veces es lo más funcional. ¿Qué significa eso, Dani? Abandonar el control. A mí me gusta verlo como que esa frase que una vez escuché y me gusta tanto, que es: la esperanza es lo primero que hay que perder. No es lo último que se pierde. A veces el control de las cosas es lo primero que tienes que perder. Claro. Porque el exceso de control nos va a llevar a, como tú bien has dicho, no a no ser, no recibir el efecto que nosotros pretendemos que suceda. Ya que si Uh-huh. vamos haciendo A más B más C es igual a D y luego D no va a ocurrir porque no tenemos la potestad ni tenemos la, la seguridad de que eso pueda ocurrir, ahí nos vamos a acabar frustrando, nos vamos a acabar sintiendo mal, bajando nuestra percepción sobre nosotros mismos, Uh-huh. juzgándonos, perdiendo la paciencia. Entonces es mejor enfocarnos en la acción que enfocarnos en la finalización de una u otra manera. Uh-huh. Y el tenerlo todo bajo una batuta específica nos va a llevar a un exceso también pues de estrés, entre otras cosas. Uh-huh. Vamos a tener esa ansiedad de que las cosas se van a repetir, van a pasar de nuevo, no quiero, quiero que salga de tal manera como y no va a poder ser, Claro. porque muchas veces pretendemos que suceda todo como queremos y cuando no sucede así, somos nosotros el origen del problema o la otra persona, en vez de poner el origen de que no ocurra como queremos, en el que por naturaleza no va a ocurrir siempre lo que nosotros pretendemos. Uh-huh. Como digo, la vida no es una fórmula matemática, aunque nosotros pretendemos que así lo sea, y es normal, porque hemos aprendido desde pequeñito que si tenemos calor ponemos un ventilador, si tenemos frío ponemos un calefactor, y queremos que Uh-huh. haya viento en la casa, un poco de aire, abrimos la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero el mundo interno no es así. Ese es el No, gran no, problema. no. Ni el interno ni el externo en muchas ocasiones, porque queremos lanzar hipótesis, lanzamos hipótesis constantemente, queremos controlarlo todo para conseguir los mejores resultados, pero lo cierto es que, que no siempre se consigue y muchas veces nos castigamos también por haber no controlado lo suficiente. De hecho, Dani, tú y yo mismo estábamos hablando sobre, joder, qué fallo nuestro, por ejemplo, no haber sacado antes el podcast en lugar de haber hecho lo de los cursos, que hemos perdido ahí mucho tiempo y la gente no lo estaba teniendo tan en cuenta porque a la gente le gustaba más escucharnos y era como, joder, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¿No? Parece que cuando cometemos errores los cometemos a conciencia, pero lo cierto es que no es así. Nosotros al final somos susceptibles de muchos cambios internos. La toma de decisiones, por ejemplo, tiene mucho que ver con las emociones. Y en nuestro día a día, aunque intentemos ser racionales, controlarlo todo, hay un montón de variables externas que no se controlan. Nada más que tenemos Claro. que ver nuestro mundo y nuestro mundo tiene más que ver con relaciones interpersonales. Y os aseguro que pocas veces se puede controlar o ninguna a lo que hace la gente, las decisiones de los demás. Y eso es una trampa muy, muy, muy peligrosa. Entonces, como no todo, o sea, o como casi nada o nada está bajo control, nuestro trabajo tiene más que ver con centrarnos un poquito en fluir, tener una estrategia a largo plazo, pero, bueno,
teniendo en cuenta que las cosas pueden salir mal o bien, incluso cuando no nos lo esperamos. Porque eso es lo que significa estar vivos, enfrentarnos a circunstancias que a veces incluso nuestra propia lógica no nos explica. Nosotros, por ejemplo, hace 10 años no nos podíamos imaginar la situación política de nuestro país, por poner un ejemplo. No podíamos imaginarnos tal vez estar aquí grabando un podcast. Si hiciésemos un análisis de hace 20 años, yo, por ejemplo, pensaba que iba a ser ingeniero informático y aquí estamos. Entonces, la vida nos va enseñando y en base a esa enseñanza también tomamos decisiones. Por mucho que queramos controlar todo lo que nos pasa. Y es verdad que luego tienes que pensar en el futuro, que una cosa no quita la otra. Y tendréis que valorar vuestros planes de pensiones, vuestras inversiones, inmobiliario, o incluso a la hora de tomar decisiones con vuestra relación de pareja, ¿no? Estáis valorando, construyendo un futuro juntos, dice, construyo un futuro intentando controlar las cosas. Y sí, es cierto, un poco de control habrá en base a la estrategia, pero el control propio pocas veces es posible. Y nos frustramos, que ese es el problema, además. Como no conseguimos controlarlo todo, nos frustramos. Y en base a esa frustración, queremos controlarlo mejor la próxima vez. Y empezamos a entrar poco a poco en una trampa en la cual ya ni sentimos emociones de una manera sana, ni estamos haciendo las cosas de una forma funcional en nuestro día a día. ¿Y eso con qué nos deja, Dani? Con una vida muy, muy distante de la felicidad. Si es que queremos hablar de la felicidad. Bueno, sí, o la ausencia de sufrimiento o de dolor, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces bueno, enfocamos mucho en estar muy bien, pero cuando estamos mal, cuando estamos en el dolor, en el sufrimiento, lo que queremos es que simplemente no esté, ¿no? No decimos, oh, si yo estuviera feliz ahora, no es, si yo no estuviera pasando por esto. Uh-huh. Entonces, a veces yo creo que es más útil hablar de eso, de la ausencia de dolor. Sí que es verdad que es muy natural que minimizamos los daños a base de control de las cosas, pero ¿tan útiles? Uh-huh. Yo Claro. pregunto, ¿es muy útil eso o no es tan útil? Es que quiero que cada uno mire su experiencia y diga, Uh-huh. ¿controlarlo todo para mí me ha venido bien? ¿O no controlar nada me ha venido bien? Uh-huh. Está claro que hablamos siempre de buscar un poco el equilibrio aparente, porque no se puede encontrar un equilibrio real. Uh-huh. Lo que sí podemos ver es que en qué cosa podemos hacer pequeños controles sobre, por ejemplo, pues el horario para realizar una acción Uh-huh. o una rutina o Claro. tener escrito o pensado unas alternativas a una acción que no queramos que pase Uh-huh. o que se puede presenciar. Es decir, entre comida y comida, cuando tenga hambre, ¿qué puedo hacer? Pues Claro. beber agua, tomarme una infusión, eh, salir a dar una vuelta, etcétera, ¿no? Si nuestro objetivo, por ejemplo, es mantenernos Uh-huh. pues comiendo mejor o no cayendo en eso que nos fastidia, ¿no? En el día a día. Lo que quiero que veamos es que es muy, muy posible Uh-huh. dejar el Eso tiene... control para Uh-huh. momentos que de verdad son importantes y marcan la diferencia en tu vida. Y No hacerlo de manera continua. lo que ocurre, Sí, la palabra control, que yo creo que también viene aquí una parte de la trampa, parece que implica eh, que va a haber una consecuencia directa en algo que tú estás haciendo. Es como darle al claro. encendedor de la luz y la luz se enciende. Estamos controlando el encendido de la luz. Bien, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones de la vida real, pues sí, en el ordenador normalmente si le doy al botón hay muchas probabilidades de que se encienda. Casi cerca de 100, del 100%, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que puede implicar que es que mientras tú no estabas, ha habido algo en la luz, un pico de tensión, ha quemado la placa base, Dios no lo quiera, y ahora no se enciende tu PC. Bien, pero lo habitual es que si le das al botón eso se encienda. Podemos hablar de que controlamos el encendido del PC. Vale, normalmente tenemos en mente esa palabra de control cuando casi seguro las consecuencias son gestionadas por nosotros mismos.
Por eso yo propongo un cambio. En lugar de hablar de control, vamos a hablar de influencia. Yo puedo influenciar sobre mi alimentación teniendo en cuenta ciertos factores. Pero eso, o mi salud nutricional, si quiere verlo así. Pero eso no va a hacer que yo controle mi salud por completo. Estoy influenciando de alguna manera en que mi salud sea algo mejor. Si quiero controlar mi tiempo, realmente luego te encuentras en la vida que no es tan así. Intentamos influenciar en nuestro tiempo, en nuestra agenda. Si yo me planifico algo para el fin de semana, estoy influenciando mi vida, por así decirlo, para que en el fin de semana se dé algo que quiero que ocurra. Pero la palabra control implica que necesariamente eso del fin de semana va a pasar. Cuando puede que no. Imagínate que yo quiero este fin de semana ir a tomar algo en la playa. Me gustaría que hiciese bueno, me gustaría que no hiciese viento, me gustaría que la gente con la que cuento esté disponible y me gustaría que no me ocurra nada para este fin de semana. Y bueno, yo puedo influenciar dejando espacio libre, por ejemplo, en mi agenda y comunicándole a la gente lo que vamos a hacer. Pero intento que nada de eso salga mal, intento controlar cada detalle y luego me enfrento a que llueve, pues mira, poco me ha servido tanto control. Entonces yo influencio lo máximo posible dentro de la flexibilidad en que ese fin de semana se dé ese plan, pero no soy capaz de controlar que ese plan se dé. Entonces yo propongo nada más que un cambio de lenguaje, que ya es bastante, nosotros lo sabemos, en cuanto a cambiar control por influencia, ¿no? Y yo influencio en mi vida lo que puedo, lo que considero oportuno, para intentar obtener esos beneficios. Entonces, por ejemplo, yo puedo influenciar la manera en la que llevo mi atención de pensamiento en pensamiento, por ejemplo, detectando que no me sirve meterme en este pensamiento y meterme en otro. Influencio en esa conducta concreta de cara a reducir a lo mejor el malestar y poder profundizar en la vida que quiero. Pero eso no significa que sea suficiente. Por eso la intervención psicológica va a cubrir mucho más que solo mindfulness. Pero eso es otro tema. Mindfulness lo estamos trabajando aquí de cara a, mejorar algunos aspectos de nuestra vida diaria. Pero ya sabéis, ¿no? Si tenéis un problema psicológico, siempre acudid a un profesional. Entonces, ya estáis viendo que son... Como Darío. Sí, como nosotros. o como cualquiera que tengáis cerca, que eso es lo de menos, que al final lo importante es que... Esto es como un libro, de alguna manera, pero ningún libro te va a hacer tener cambio específico en tu vida de la circunstancia en la que tú estás y como tú realmente necesitas. Es una orientación. Claro, porque tampoco queremos que ahora, como no hay control, pues nos deje influir por la vida. Y lo cierto es que eso no funciona tampoco. Exactamente. Nosotros influenciamos en que las condiciones sean favorables siempre, pero no podemos controlarlo todo. O sea, es imposible. Entonces tenemos que aprender a fluir y a contemplar la vida de esa manera, aunque nuestros pensamientos nos digan lo contrario. Bien, dicho ya todo este contexto y toda esta movida, porque luego podemos hablar de, que te has puesto aquí, intoxicación por destino. Y todo eso de lo que tiene que ser, lo que tiene que ocurrir en la edad que tengo, por la vida que llevo, debería pasar esto y esto, y si pasa lo contrario es que no tiene sentido de nada, no, porque lo cierto es que hay un montón de variables que no controlamos. Entonces, ¿cómo usar mindfulness en esto de abandonar el control, Dani? Pues una de las cosas que podemos hacer, y a mí me encanta, es ponerme a meditar de forma formal. Es decir, sentado en el sitio donde tú normalmente lo haces, donde meditas, o en tu silla, en tu cojín, tumbado, en donde tú normalmente lo haces, y simplemente poniéndote un tiempo, ¿no? Voy a poner 15 minutos, voy a estar aquí y ahora. Pero hazlo en un sitio que no tenga mucho control. Es decir, si tienes mascota, que entre en tu habitación. Si puede haber ruido, que lo haya. Si hay gente hablando, que lo haya. Si puede haber viento, pues deja la ventana abierta. Lo que sea, que sea poco controlable y que no estemos acostumbrados a ello. Porque lo que tiene la rutina es que al final te hacen que lo que tú quieres vaya a suceder y al final lo has perfeccionado de una manera en la que lo controlas todo y casi el resultado muchas veces. Y esto le pasa a mucha gente también que medita, y yo lo he conocido,
que durante muchos años ha estado haciendo la misma rutina de trabajo personal, en este sentido, pero luego, en el día a día, no son capaces de adaptarse. Ujú. Quiere decir que practicar mindfulness durante un tiempo no te va a permitir tampoco adaptarte a cualquier situación. Porque si tú te dedicas a controlar todos los estímulos, al final estás creando y alimentando más ese Ujú. control, ¿vale? Entonces lo que yo quiero es que te expongas a una situación en la que no sea previsible. Por ejemplo, vayas y lo hagas en la playa o lo hagas en un bosque, lo hagas en una zona que pueda tener pájaros, o puedan pasar perros, o lo que sea, o puedan pasar cualquier tipo de Ujú. animales. El caso es que tú te expongas a una situación y que no sea previsible los resultados. Ujú. Si yo lo hago y medito en mi casa a una hora en la que no hay nadie, mi casa es bastante silenciosa, por Ujú. suerte, y es muy raro escuchar cualquier ruido de cualquier vecino, entonces sé que no voy a tener ninguna distracción más allá de mis eventos internos. Pero ¿y si me expongo? Ujú. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué va a servir esto? Para que veamos que cualquier cosa en ese momento, y mi propuesta Ujú. es externa, cualquier evento externo, puede hacer de que nosotros nos salgamos de esa previsión de resultados Ujú. y nos podamos adaptar a ello. Claro. Cuando nos sentamos también a meditar, en realidad yo me siento y no sé qué pensamientos me van a venir. Puedo tener una idea de, vale, tengo esta preocupación, es muy probable que vengan pensamientos sobre esto. Vale. Pero a priori yo me siento esperando que venga lo que venga. Cuando meditamos, practicamos meditación formal, abandonamos el control de nuestros pensamientos. Es decir, si queremos ver que nosotros somos como, no me sale la palabra, un director de orquesta, y estamos con la batuta señalando un poco qué es lo que tiene que ir pasando, a Claro, veces nosotros estamos gestionando de manera consciente nuestros pensamientos. Ahora voy a pensar cómo debería planificar las sesiones de esta tarde, cómo debería organizarme el día o lo que sea. Entonces ahí estoy haciéndolo de forma consciente. Pero cuando meditamos, cuando practicamos meditación formal, yo si acaso estoy controlando que es donde va mi atención, pero los pensamientos que vienen no se controlan. Entonces nos abrimos a la experiencia por completo. No nos metemos dentro del pensamiento, intentamos cambiar pensamientos por pensamientos, nos cuestionamos las cosas, nos dialogamos con nosotros mismos, abandonamos el control por completo y solo dejamos que venga lo que tenga que venir. Bueno, y yo creo que ya por aquí, que se nos está yendo el tiempo. Madre mía, cómo nos enrollamos, Dani. Mira que la estamos propuesta diciendo, esa ¿no? que tú me has dicho me encanta porque si tú te expones a lo que venga, Hmm. lo más seguro es que te venga tantas cosas como no tienes dónde mirar, no estamos Hmm. acostumbrados a hacer una meditación formal sin estímulo al que Sí, atender. Pero si todo es un estímulo al que atender, o dejar exacto. de atender, porque no puedes estar con más de X cosas a la vez atendiendo, al final es como si te pones en la orilla del mar y el agua sigue pasando por encima tuya. ¿Me entiendes? Es como lo que venga. Y es una muy buena manera de practicarlo. El exponerte simplemente y a lo que venga. De hecho, Genial, es una muy buena manera de trabajar el yo observador, que ya hemos tocado en algún que otro episodio. Podemos dejar un enlacito por ahí. totalmente. Y nada, ya está. Muchas gracias a todo el mundo, como siempre. Y gracias a la gente que se suscribe día a día, que cada vez sois más. Ahora cuando grabemos, porque no queremos pasarnos de tiempo, que sería una falsa promesa, le diré a Dani cuánta gente estáis suscrita, pero sabemos que ya sois más de 5.000. Sabemos que nos escucháis cada día, unas 600 personas, que estamos súper contentos. Y si no estáis suscritos y no estáis escuchando, y os suscribís y nos comentáis los episodios, haréis que más gente todavía nos encuentre. Si os gusta esto que os decimos, pues sería la mejor manera de ayudarnos en realidad. Y listo, lo Si es el dejamos. primer capítulo o el número Claro, 46 que escucha, nos encantaría que nos propusierais cosas, que nos dijerais, pues mira, me interesa mucho este tema. proponernos Muchos de los cosas. capítulos que hemos hecho viene de eso.
tanto de las formaciones que hacemos como de los suscriptores o no suscriptores que nos proponen y hacemos el podcast entre todos, que es lo que queremos. Exactamente. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí, exacto. Por escucharnos, que somos súper pesados a veces, o no. Bueno, Dani no es tan pesado como yo. Y nada, que lo paséis muy bien, que tengáis un buen día, una mejor semana. Nos vemos el miércoles que viene a las 7:30. Hasta luego. Hasta luego.